En la mente de... Hola, ¿cómo están? Soy Lucia Cervantes. Hoy estaremos en la mente de Vincent Willem van Gogh, nacido en Zomber, una aldea situada al sur de los Países Bajos, cerca de la frontera con Bélgica. Tuvo 5 hermanos, entre ellos figura su hermano menor Theo, que fue un marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo. Las otras son correspondencia con amigos y familiares. Hoy, ese cambio epistolar es la fuente más rica en información respecto de su biografía. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. Siendo uno de los pintores más influyentes de la historia, en vida vendió solo una obra por 400 francos, que equivale a $430 hoy en día, siendo que su famosa pintura Los girasoles se vendió hace 20 años en $40 millones, y hoy claramente duplicaría esa cifra. Su estilo se considera postimpresionista. Las pinceladas puntillistas y líneas ondulantes de sus cuadros son consideradas sublimes por los expertos. El pintor no solo dominaba una técnica innovadora para su tiempo, sino que logró construir una propuesta estética sólida, en la que conviven trazos impresionistas, contrastes surrealistas y formas con gran fuerza expresiva. El comienzo de la crisis aguda fue sin duda el 23 de diciembre de 1888, cuando Vincent se cortó la oreja y la entregó a una mujer, diciéndole: «Guarda bien este objeto». Esto suele asociarse a las corridas de toros en Arles, donde el matador le daba la oreja del toro a su amada como obsequio. Horas antes había tenido una discusión con su querido amigo Paul Gauguin, el cual escribió que desde que le dijo a Vincent que se iría, este se volvió tranquilo y silencioso, y que a veces se levantaba en medio de la noche y se quedaba de pie delante de la cama de Paul. «¿Qué pasa, Vincent?», preguntaba, cuando éste de repente despertaba y se iba. A lo largo de su vida y actualmente ha recibido diferentes diagnósticos según cambian los avances médicos, como epilepsia, esquizofrenia, neurosífilis, psicopatía y trastorno bipolar, entre otros. Sin embargo, nunca se ha llegado a una conclusión general y precisa sobre el mal que le aquejaba. Resumiendo el curso de su sintomatología, señala de manera inequívoca una enfermedad fásica. En cada uno de sus episodios es posible demostrar, en base a las cartas de Vincent, que el modelo del curso con comienzo intenso de los síntomas y su desaparición total rápida no cambia. En todos los casos había estados prodrómicos, o sea, experimentó cambios antes de que se desarrollaran los síntomas más graves, caracterizados por perturbaciones del sueño y angustia. Después de las fases de la enfermedad, siguen estados de agotamiento, angustia y depresión, que disminuyen subjetiva y objetivamente en su totalidad en el término de pocos días hasta 3 meses. Como prueba de la falta de síntomas negativos entre los episodios, se pueden ofrecer, además de los propios informes de Vincent, la producción de cuadros rica y en constante maduración que datan de febrero de 1889 a 1890, ya que su estilo siguió desarrollándose, y muchas de sus obras más significativas surgieron en esa época, como por ejemplo Jarrón con 15 girasoles, Campo de trigo con cuervos, Dormitorio de Vincent en Arles, La noche estrellada, y la mayoría de sus autorretratos, entre más de 460 pinturas, mientras estaba en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, así como las cartas altamente diferenciadas en cuanto al lenguaje y de una gran profundidad en los sentimientos y los juicios. Todos los intentos de suicidio se produjeron en relación temporal con los episodios psicóticos, y es posible que el suicidio haya ocurrido en un estado prodrómico. Thomas David nos relata el panorama que se pudo haber vivido cuando Vincent se quitó la vida con un revólver. Él escribe: «Vincent llevaba puesta su chaqueta azul de drill y el viejo sombrero de paja sobre su cabeza, como todos los días. Ese día era domingo. Vincent era pequeño de estatura y con barba roja y expresión apesadumbrada. Alzaba un poco el hombro del lado de la oreja herida. En la aldea florecían las rosas y bajo los arbustos de avellano había matorrales color violeta.
En la llanura de Auvers, los campos de cereales se extendían sin fin, y entonces Vincent se disparó con un revólver en el pecho. Los pájaros levantaron el vuelo asustados. No había ninguna persona en las cercanías. Ya en cama, el doctor Gatchet colocaba su oreja sobre el cuerpo de Vincent. Podía oír cómo fluía la hemorragia interna. Ya no tenía sentido abrirle el vientre, así que encendió Vincent una pipa y esperó a que terminara sus sufrimientos. Su hermano Theo llegó más tarde. Aún pudieron abrazarse una vez más. Vincent perdió el conocimiento. Murió a la 1:30 en la más profunda oscuridad. Era el 29 de julio de 1890. Vincent había cumplido 37 años. Y bueno, volviendo al curso de su sintomatología, la enfermedad de Vincent era multiforme y cambiante. En el primer plano de las fases agudas habían estados de excitación afectiva, que aparecían y desaparecían rápidamente en instantes a los que se unían pensamientos delirantes religiosos y filosóficos, alucinaciones acústicas bajo la forma de voces, alucinaciones ópticas y probablemente también temores a haberse envenenado. Vincent sufría de perturbaciones del sueño, y el síntoma conductor que aparecía continuamente era la angustia, que también en los estados de agotamiento postremisionales se manifestaba como temor a una recaída. También hay indicios inequívocos que hablan a favor del polo contrario, la felicidad, o sea el entusiasmo durante las fases agudas. El mismo Van Gogh se describió repetidas veces durante los estados de excitación como desorientado. El vago recuerdo de las psicosis agudas indica ligeras perturbaciones de la conciencia. En cambio, la tristeza y la falta de voluntad se presentan solo fuera de las fases de excitación psicótica. Aun cuando en la vida de este artista extraordinario se encuentran regularidades y elementos comunes con otros enfermos mentales bajo la forma de síntomas psiquiátricos, su obra, en razón de sus características únicas, escapa a todo análisis científico-psicológico, puesto que Vincent Van Gogh invitó ocasionalmente en sus cartas a contemplar determinadas obras también como espejo de su vida espiritual. Hay que permitirnos observar como indicio de que Van Gogh sintió en su enfermedad como dos sentimientos estrechamente emparentados, los dos polos opuestos de angustia y felicidad que se encuentran en su obra La noche estrellada. Quisiera finalizar recomendándoles el libro antes mencionado, Vincent Van Gogh, El puente de Arles, de Thomas David, un libro a mi parecer muy ligero que explora la vida y obra de este artista, y la reciente película Cartas de Van Gogh, la cual destaca por ser la primera película creada totalmente con pinturas. Me pueden contactar en Facebook como Lucy Cervantes o por correo lucy.cerv@comunidad.unam.mx. Son bienvenidas las sugerencias sobre aquellos genios que sorprendieron al mundo con su arte, música, literatura, ciencia, etc., que padecieron un trastorno, problema o tributo psicológico o físico. Muchas gracias.